La ciudad de Jericó y la vida de Rahab. Jericó, una ciudad antigua, imponente y llena de misterios, se erige en medio de una tierra fértil. Sus murallas son robustas, hechas de enormes piedras que parecían desafiar a cualquier invasor. Durante años, los habitantes de Jericó vivieron confiados en la protección de estas fortificaciones, creyendo que nadie podría derribarlas jamás. Pero detrás de los muros, la vida de sus ciudadanos escondía historias de ambición, miedo, lujuria y secretos oscuros. Entre estas historias se destacaba la de una mujer llamada Rahab. Era conocida en toda la ciudad como una prostituta. Pero no se engañe, su vida era mucho más compleja que cualquier etiqueta. Rahab no nació para ser despreciada. Su infancia estuvo marcada por pérdidas, abandono y dificultades que moldearon su valentía y astucia. Mientras otros niños recibían educación y cuidados, ella aprendió desde temprano a sobrevivir, a reconocer los peligros del mundo y a leer en las personas lo que nadie más veía. La rutina de Rahab no era fácil. Cada día era un desafío, cada cliente una prueba de resistencia. Pero detrás de la fachada que todos veían, ella poseía algo raro, una mente alerta, una intuición aguda y, secretamente, curiosidad sobre el mundo más allá de los muros de Jericó. Las historias que llegaban hasta ella sobre el pueblo de Israel y sobre un Dios poderoso que había liberado a su pueblo de Egipto, despertaban algo dentro de ella. Sentía, en silencio, que había algo diferente en ese Dios, algo que podía cambiar su vida. Mientras tanto, Israel marchaba por el desierto rumbo a la tierra prometida. Josué, sucesor de Moisés, preparaba al pueblo para conquistar la tierra de Canaán. Las noticias llegaban a los oídos de Jericó. El pueblo de Israel era imbatible. Sus victorias acompañadas de señales y milagros que mantenían en alerta a cualquier ciudad. El miedo comenzó a apoderarse de la población. Muchos ciudadanos oraban a sus dioses paganos, pero Rahab sentía en su corazón que ninguno de ellos podía proteger aquella ciudad del verdadero poder. Entonces, un día que parecía común, 2 hombres extranjeros, enviados por Josué como espías, llegaron a la ciudad. Necesitaban refugio y por destino divino llegaron hasta la casa de Rahab. Su llegada cambiaría para siempre el destino de esa mujer y de toda su familia. Ella los recibió con cautela, pero también con una curiosidad que no podía contener. ¿Quiénes eran esos hombres y qué hacían en su ciudad? ¿Y por qué su corazón parecía reconocer algo sagrado en su presencia? Los espías se mostraron cautelosos, pero rápidamente percibieron que Rahab era diferente. No solo los escondía, sino que comprendía la gravedad de la situación. El rey de Jericó, al enterarse de la presencia de enemigos en la ciudad, había enviado guardias a su casa. Rahab enfrentó entonces una de las decisiones más importantes de su vida: obedecer al rey y entregar a los hombres o seguir su intuición y proteger a quienes podrían ser la clave para la salvación de su propia vida. Al esconder a los espías bajo haces de lino en su terraza y engañar a los guardias con valentía e inteligencia, Rahab demostró no solo astucia, sino fe. Comprendió que la seguridad de su familia dependía de algo más grande que el muro de la ciudad o la autoridad de un rey. Y en ese momento comenzó su camino de transformación, de ser una mujer despreciada por la sociedad a alguien que Dios elegiría para cumplir un propósito grandioso. Durante horas, mientras la ciudad se agitaba a su alrededor, Rahab reflexionaba sobre sus elecciones, recordando cada momento de dolor, cada insulto y cada decisión que la había traído hasta allí. Y silenciosamente, en su corazón, algo despertaba. La esperanza. No una esperanza cualquiera, sino la certeza de que su vida podría ser usada para algo mayor, algo divino, algo que superaba cualquier juicio humano. La noche caía sobre Jericó como un manto silencioso. Las calles estrechas, normalmente llenas de movimiento, ahora estaban casi desiertas.
iluminadas solo por antorchas titilantes que proyectaban sombras danzantes sobre los muros de la ciudad. Rahab, en su casa, observaba cada detalle, cada sonido que llegaba a sus ventanas. Su corazón latía acelerado, pero no solo por miedo. También había una chispa de expectativa que no podía ignorar. Los dos hombres extranjeros, enviados por Josué, llegaron discretamente, pero aún así eran visibles para los atentos ojos de Rahab. Ella supo de inmediato que no eran viajeros comunes. Había algo en su postura, en la mirada firme y en la determinación que se percibía incluso en su cautela, que revelaba una fuerza invisible guiando cada paso. Rahab sintió instintivamente que aquellos hombres cargaban el poder de un Dios que comenzaba a conocer a través de las historias que había escuchado. Apenas tuvo tiempo de procesar la situación, y la noticia llegó a la corte de Jericó. Espías habían entrado en la ciudad. El pánico se extendió rápidamente entre los oficiales del rey. Guardias armados fueron enviados de inmediato a la casa de Rahab. La tensión llegó al límite. Cada segundo parecía una eternidad. Cada paso en el pasillo resonaba como un presagio de peligro inminente. Rahab sabía que, si fallaba, su vida y la de su familia estarían en riesgo. Y fue en ese momento que su valentía se reveló. Rahab tomó la decisión más audaz de su vida hasta entonces. Con manos firmes y corazón resuelto, condujo a los espías hasta la terraza, escondiéndolos bajo haces de lino seco. Cuando llegaron los guardias, no vaciló. Su voz sonó firme pero serena, diciendo que los hombres habían partido al atardecer y que cualquier demora podría hacerlos escapar de la ciudad a tiempo. Los guardias, engañados por la confianza en sus palabras, se marcharon apresuradamente sin sospechar la verdad. Después de que el peligro inmediato pasó, Rahab se volvió hacia los espías y sus palabras llevaban más que gratitud. Llevaban fe. Ella dijo: «Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos estamos aterrados. Hemos oído lo que el Señor hizo en Egipto y contra los reyes que ustedes derrotaron. El corazón de todos aquí se desmayó de miedo, pues el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». El reconocimiento de Rahab no fue solo un acto de valentía, sino un testimonio de fe. Se declaró confiada en la autoridad y el poder del Dios de Israel, aún viviendo en una ciudad que rechazaba a ese Dios. Y con ello, hizo un pedido directo: protección para sí misma y su familia cuando Israel atacara Jericó. Los espías, conscientes del riesgo que Rahab corría, aceptaron la promesa, estableciendo un pacto de confianza. Le instruyeron sobre lo que debía hacer para garantizar su salvación: atar un cordón rojo en su ventana, que serviría como señal de que su casa debía ser respetada cuando la ciudad fuera tomada. Ese cordón rojo no era solo un trozo de tela, era un símbolo de protección, de fe y de conexión directa con el poder de Dios. Mientras el miedo se mezclaba con la esperanza, Rahab pasó la noche reflexionando sobre su vida. Cada elección que la había llevado hasta ese momento parecía haber sido guiada por algo mayor. Su historia de dolor, rechazo y lucha ahora se entrelazaba con un propósito divino. Entendió que no solo estaba protegiendo a dos hombres, sino abriendo el camino para un cambio que afectaría a toda la ciudad y la historia de Israel. Y así, en esa noche silenciosa, mientras Jericó dormía ignorante del destino que se acercaba, Rahab comenzó a experimentar una transformación interna. La mujer despreciada y estigmatizada empezaba a comprender que Dios podía usar cualquier vida, incluso la de alguien rechazado, para cumplir sus grandiosos planes. El cordón rojo se balanceaba suavemente en la ventana, señalando no solo protección, sino también el inicio de una historia que resonaría por generaciones. El amanecer trajo consigo una luz suave sobre Jericó, pero la ciudad aún estaba envuelta en tensión y miedo. Las noticias sobre los espías circulaban discretamente, y el rey permanecía inquieto, sin saber quién podría ser leal a él
o al pueblo de Israel. Mientras tanto, Rahab, en su casa, cuidaba de su familia con manos temblorosas, pero corazón firme. Cada movimiento, cada mirada, cada palabra tenía ahora una importancia vital. Los espías, sentados en la seguridad provisoria de la terraza, compartieron con Rahab todo lo que sabían sobre el plan de Josué y el pueblo de Israel. Cada detalle parecía confirmar que el poder de Dios estaba más allá de cualquier comprensión humana. Rahab escuchaba atentamente, absorbiendo cada información y entendiendo que su colaboración sería crucial. Entonces, establecieron un pacto. Ella y su familia serían salvadas, pero solo si Rahab obedecía una condición simbólica y simple, pero de profundo significado. Debía atar un cordón rojo en la ventana de su casa, un simple hilo de tela, pero cargado de promesa y protección. Así como la sangre del cordero salvó a los hebreos en Egipto durante la Pascua, ese cordón sería el sello que diferenciaría la casa de Rahab de las demás, asegurando la vida de todos los que allí habitaran. Rahab comprendió de inmediato la seriedad e importancia de este acto. No era solo una estrategia, era una señal divina, un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios. Mientras avanzaba el día, Rahab tomó valor para explicar a su familia el pacto hecho con los espías. Sus hijos, aún pequeños, y los demás parientes escucharon atentamente. Era la primera vez que todos veían a Rahab no solo como una mujer marcada por la vida, sino como alguien dotada de visión y fe. Les explicó que ese cordón rojo no era solo un trozo de tela, sino una señal de que Dios intervendría a su favor, y que, cuando llegara el momento de la invasión, debían permanecer dentro de casa, confiando plenamente en la promesa que se les había hecho. Cada hora que pasaba, la expectativa crecía. Rahab observaba el movimiento de las calles, escuchaba los rumores que circulaban por la ciudad y sentía la inevitable cercanía del momento decisivo. Al mismo tiempo, en silencio, cultivaba la fe. Aunque no comprendiera plenamente todos los planes de Dios, Rahab sabía que su decisión de proteger a los espías y confiar en las promesas divinas era la clave para la salvación de su familia. Al final del día, cuando la ciudad se sumió en silencio, Rahab subió a la ventana y ató cuidadosamente el cordón rojo. Se destacaba contra la piedra del muro, una señal visible de la protección divina. La simple acción cargaba un poder invisible, que solo podía ser comprendido a través de la fe y la confianza absoluta en Dios. Sintió una paz inesperada, una certeza que nunca había experimentado en toda su vida de miedo y rechazo. Y entonces, la noche avanzó, trayendo consigo el momento en que los espías debían escapar. Rahab los ayudó a descender por la ventana, guiando cada paso, alertando sobre guardias y obstáculos. La tensión era palpable. Cualquier movimiento en falso podría costar la vida de todos. Pero con valentía y determinación, los espías lograron escapar, regresando a las tropas de Josué para informar la situación en Jericó. La vida de Rahab cambió aquella noche. Comprendió que incluso viviendo entre miradas de desprecio y juicios, su corazón había sido el instrumento que Dios utilizó para cumplir un plan mayor. El cordón rojo, ondeando en la ventana, simbolizaba no solo protección, sino también la transformación de una vida marcada por el estigma en una vida marcada por la fe y la esperanza. Mientras la ciudad de Jericó permanecía en tensión, Rahab preparaba a su familia para lo que vendría. Su corazón, ahora lleno de confianza, anticipaba el cumplimiento de la promesa divina. Sabía que la hora decisiva se acercaba y que la valentía demostrada hasta entonces sería recompensada de una manera que nadie podría imaginar. El muro parecía imponente, pero Rahab confiaba en algo más grande: el poder invisible de Dios que movía los destinos de hombres y ciudades. El sol surgía sobre Jericó, tiñendo las murallas con tonos dorados, pero la ciudad aún respiraba miedo y desconfianza.
Los habitantes, aún confiando en sus defensas, no podían ignorar los rumores sobre el pueblo de Israel y su poderoso Dios. El ambiente era de constante aprensión. Los niños jugaban, pero los adultos hablaban en susurros sobre lo que vendría. Cada paso en la calle resonaba como una alerta de que algo grande estaba a punto de suceder. En el exterior, Josué organizaba al pueblo de Israel. Cada hombre y mujer estaba preparado para obedecer órdenes que, a ojos humanos, podrían parecer extrañas. El plan de Dios no involucraba armas convencionales ni estrategias de guerra comunes. Por el contrario, Dios instruyó a Josué: marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, en silencio, llevando el arca de la alianza, mientras los sacerdotes tocaban trompetas de cuerno de carnero. Dentro de las murallas, Rahab observaba cada movimiento, el corazón acelerado y la respiración contenida. Su familia permanecía recogida, en silencio, mientras ella intentaba transmitir confianza. El cordón rojo aún ondeaba en la ventana, como recordatorio de que Dios había prometido protección. Cada marcha de los israelitas parecía desafiar la lógica humana, pero Rahab sentía una esperanza creciente. Entendía que el Dios de Israel no actuaba como los dioses de los hombres, sino con poder y propósito divinos. Durante los primeros 6 días, el pueblo de Israel marchó en silencio, y los habitantes de Jericó empezaban a sentirse incómodos, confundidos e inquietos. Algunos intentaban descifrar el significado del acto, otros solo miraban con miedo. El clima de tensión aumentaba, y Rahab acompañaba cada paso con expectativa. Sabía que el cumplimiento de la promesa dependía de ese momento, y la fe de su familia se fortalecía cada hora que pasaba. El 7º día, el plan alcanzó su punto culminante. El pueblo de Israel marchó 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas y todos gritaban al comando de Josué. Un estruendo que nadie olvidaría jamás resonó por las murallas. Cada piedra parecía temblar, cada torre vacilar. El suelo vibraba bajo los pies de los habitantes, y el miedo se transformaba en pánico. Y entonces, ante los ojos atónitos de todos, las murallas de Jericó se derrumbaron. Piedra tras piedra, torres y portones colapsaban, y el poder de Dios se manifestaba de manera innegable. Pero entre toda la destrucción, una casa permaneció en pie, la de Rahab. El cordón rojo aún estaba allí, visible, señalando que la promesa se había cumplido. Ella y su familia estaban a salvo, protegidos por el mismo Dios que había derribado murallas imposibles. Los espías que habían hecho el pacto con Rahab acudieron a ella y cumplieron la promesa. La mujer antes despreciada y estigmatizada ahora se convertía en símbolo de fe, valor y transformación. La ciudad de Jericó había caído, pero la historia de Rahab emergía como ejemplo de cómo Dios puede usar cualquier vida para cumplir sus propósitos. Tras el caos, Rahab reunió a su familia. Entre lágrimas y sonrisas, comprendieron que el destino ya no estaba determinado por los muros, los reyes o el miedo, sino por el poder divino y la fe que habían demostrado. Rahab había cumplido su parte: confiar, proteger y actuar con valentía, convirtiéndose en pieza fundamental en la historia de Israel. Y así, el escenario estaba listo para la gran transformación final. De prostituta de Jericó a integrante de la línea que cambiaría el destino del mundo. Cada detalle de la vida de Rahab, desde el rechazo hasta la valentía de proteger a los espías, había sido necesario para que el plan de Dios se cumpliera. El polvo de la batalla de Jericó aún se asentaba sobre la ciudad cuando Rahab miró alrededor de su casa. Todo había cambiado. La ciudad que antes parecía invencible, ahora estaba en ruinas, pero su casa permanecía intacta, marcada por el cordón rojo que ondeaba suavemente en la ventana. La mujer que tantos despreciaban ahora veía su fe recompensada, su valentía reconocida y su vida transformada de manera extraordinaria.
Rahab sintió una mezcla de alivio, gratitud y reverencia. Había arriesgado todo para proteger a los espías, confiando en un Dios que parecía lejano, pero que demostró poder y cuidado de forma concreta. Su familia estaba a salvo, y finalmente comprendió que sus elecciones, incluso aquellas que la sociedad consideraba equivocadas o insignificantes, habían sido instrumentos de un plan divino. Poco tiempo después, Rahab fue acogida por el pueblo de Israel. Se casó con Salmón, un hombre justo de la tribu de Judá, y juntos formaron una familia que sería recordada por generaciones. De la unión de Rahab y Salmón nació Booz, quien se casaría con Ruth. Esa línea, marcada por fe y valentía, culminaría en uno de los más grandes reyes de Israel, David. Siglos después, de esa misma línea nacería el Salvador del mundo, Jesucristo. La transformación de Rahab fue extraordinaria. De prostituta marginada, se convirtió en antepasada de reyes y del Mesías. Su historia muestra que Dios no mira lo que el mundo valora, belleza, prestigio o riqueza. Él mira el corazón, la valentía, la fe y la disposición a obedecer y confiar, incluso en medio del miedo. Cada acto de Rahab, proteger a los espías, creer en Dios y actuar con coraje, se convirtió en un eslabón vital en la historia de la salvación. Rahab, ahora reconocida y honrada, pasaba sus noches enseñando a su familia sobre fe, valor y esperanza. Compartía su experiencia, enfatizando que el poder de Dios se manifiesta en momentos de riesgo y decisión, y que incluso aquellos que el mundo desprecia pueden convertirse en instrumentos de grandes propósitos. Cada palabra suya estaba cargada de sabiduría adquirida a través de la experiencia, del miedo enfrentado y de la fe sostenida. El legado de Rahab va más allá de su propia vida. Su historia resuena a través de generaciones como ejemplo de redención y propósito divino. Nos recuerda que la verdadera fe se manifiesta en la acción valiente, que el poder de Dios puede transformar vidas, y que nadie es insignificante ante sus ojos. Rahab dejó de ser definida por sus errores o por el juicio ajeno para convertirse en un símbolo eterno de esperanza, fe y redención. Y tú, que estás escuchando esta historia ahora, recuerda, al igual que Rahab, tú también puedes transformar tu vida, elegir la fe y actuar con valentía ante los desafíos. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido inspirador, activa las notificaciones para recibir los próximos videos en cuanto se publiquen, y comparte en los comentarios lo que aprendiste o cómo esta historia te inspiró. Tu participación hace toda la diferencia, y queremos saber cómo pueden la valentía y la fe de Rahab inspirar tu vida hoy. Deja tu comentario. Reflexionemos y crezcamos juntos en esta jornada de fe y propósito. Y no olvides, cada video que ves aquí es una oportunidad para aprender, emocionarte e inspirarte. Así que, haz clic en suscribirte, activa la campanita y forma parte de esta comunidad que busca historias transformadoras.